Ahora pasamos otra vez a una explicación rápida del dibujo del croquis. Entonces aquí como pueden ver son, digamos, los límites del espacio con las cotas, las medidas y las diagonales, o sea, medirlas también para asegurarnos de que todo va a dar, digamos, que realmente nos está dando esas medidas. En cuanto a los puntos a tomar en cuenta, son los puntos que estaban ya en el documento de internet que les había pasado el link, pero vamos a repasarlo un poco acá. En la geometría del perímetro de la propiedad o el espacio es, ¿verdad?, el punto más importante. Luego está la geometría y ubicación de todas las construcciones, elementos e instalaciones. Si hay una bodeguita, si hay un piso chorreado, por ejemplo, que solo haya un piso, si hay alguna columna en el espacio, ¿verdad? Todo esto, las cotas en planta de todas las geometrías existentes y sus separaciones, ¿verdad? O sea, si por ejemplo en esta imagen donde dice techado, tiene 6 10 a donde dice seto. Entonces, si las separaciones entre los elementos, las cotas en altura de desniveles y elementos salientes. Ahí les puse nivel de piso terminado. Por ejemplo, si yo tengo algo que está a un nivel diferente, un espacio que está más arriba que otro o hay escaleras. Entonces, eso lo vamos a explicar más adelante también, pero por ejemplo, uno pone NPT, que es el nivel de piso terminado 0.00 en el nivel más bajo o, o en un nivel medio donde, por ejemplo, esté la casa. Entonces, ahí, digamos, al nivel de la casa es el nivel 0.00. Si ya yo voy subiendo una grada, ya estoy en NPT más, le ponen un más, 0.18, porque entonces ya usted subió 18 centímetros. Si subió un metro de un espacio a otro porque hay un talud, es más 1.00. ¿Okay? Luego seguimos con las cotas de diagonales cuando encontremos polígonos irregulares. La ubicación de árboles y plantas ya existentes. Ahí ven que en este croquis dice árbol existente y ponen ahí como una burbuja. Es importante marcar el tronco del árbol y las medidas que hagamos que salgan del centro del tronco del árbol. Ahí donde dice seto existente, seto habíamos hablado que es cuando se siembran las plantas una en fila, ¿verdad? Que se siembran en fila para crear separaciones, eso es un seto. Entonces, como pueden ver, ahí dibujaron un seto, que serían ya plantas existentes, nada más la línea más gruesa, ¿verdad? Y con este tipo de como rayitas irregulares simulando las plantas. Luego es importante marcar el norte. Eso lo pueden lograr metiéndose a Google Maps o a Google Earth y buscando el lote y según donde esté el lote en relación al norte lo pueden ubicar en el plano. Luego, todas aquellas anotaciones o aclaraciones que nos aporten información para el posterior delineado del plano, porque esto, digamos que es a mano alzada y no está a escala, pero todas las notas que podamos poner para luego pasarlo a escala. Okay, las escalas que vamos a usar son las escalas de reducción. Son aquellas variantes de escalas que sirven para proyectar un dibujo que en la vida real es más grande. Por ejemplo, aquí podemos ver donde dice muro, que dice 14.33 o 13.07. Entonces, si tenemos un muro de este tamaño, de 13 metros de largo, por ejemplo,
jamás lo vamos a poder dibujar al tamaño real, ¿verdad? No nos va a caber en ninguna hoja. Entonces la idea de las escalas es que nosotros podamos hacer que algo mida, ¿verdad? Que lo podamos medir y que sea la medida que nosotros eh, ya vimos en la vida real, pero por medio de una escala para poderlo dibujar de un tamaño que nos quepa en una hoja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo dibujamos a escala 1:100, un centímetro va a equivaler a un metro en la realidad. Entonces, de esta forma, el muro de 13 metros, en realidad en la hoja va a medir 13 centímetros. Entonces, nos puede caber en un papel tamaño carta. Los escalímetros, bueno, hay de abanico y hay escalímetros como este de la imagen. Yo les recomiendo escalímetro como este, me parece más fácil de usar. Yo tengo de abanico igual, o sea, en realidad no cambia mucho, pero el escalímetro tiene 6 lados, o sea, 3 lados, pero cada lado tiene como 2 escalas. Entonces ahí es una regla que en realidad es de 30 centímetros más o menos. Em, pero en cada lado tiene una escala diferente y por ejemplo tenemos escala 1:100 con escala 1:1000 o escala 1:100 con escala 1:10. Entonces lo que hacen es que en escala 1:100, por ejemplo, un metro es un centímetro, pero en escala 1:1000, como para tomar el ejemplo de esta imagen, un centímetro son 10 metros. Entonces, en la misma escala, en el mismo lado, pueden haber 2 escalas, ¿verdad? Pero como hablamos, nosotros vamos a usar generalmente escala 1:50 o 1:100 y es posible que si alguien está haciendo un balconcito o una terraza muy pequeña, usen escala 1:25. ¿Verdad? Lo que quiere decir esto es que, digamos, escala 1:20 es 20 veces más pequeño que la realidad. Escala 1:100 es 100 veces más pequeño, o sea, lo que ustedes están dibujando es 100 veces más pequeño que la realidad. Entonces, además del uso del escalímetro, que la idea es que ustedes ya lleguen a hacer un levantamiento o un croquis parecido a este, ¿verdad? Donde ponen árboles, donde ponen muros, donde si hay un sendero lo ponen, eh, donde ponen sus notas, donde va a estar a escala, como les digo, usen escala 1:100 o 1:50. Entre más pequeño sea el espacio que ustedes van a diseñar, más pequeña la escala. Por ejemplo, si es un espacio de 3x4, yo creo que en escala 1:25 les va a caber en la hoja eh, de 11x17 pulgadas que les dije que compraran. Ok, además de eso, ahí les pongo imágenes de plantillas que pueden comprar si ustedes definitivamente, digamos, no quieren dibujar a mano alzada o quieren ir viendo el dibujo como más terminado. Estas plantillas se venden también a escala o las de círculos no, nada más vienen los diferentes círculos de diferentes tamaños. Eso le ayuda desde para hacer un árbol o para representar plantas también más pequeñas. Y luego tenemos el análisis fotográfico del espacio escogido. Entonces, este es un proyecto que yo fui a ver eh, y lo que quiero es que vean qué es lo que yo tomo foto y qué es lo que veo. Entonces, es muy importante ver la luz, por ejemplo. Luego les voy a explicar ya el análisis climático, pero en este caso yo estoy viendo que en el fondo se ve muy oscuro, pero en el fondo hay otro acceso a mano derecha. No solo se sale por la casa, sino que hay un acceso ahí a la cochera. Entonces yo estoy buscando accesos, estoy buscando puertas, ventanas, alturas,
Si hay un muro, por ejemplo, a mano derecha lo que se ve es un muro. En ese análisis fotográfico también qué hay en el espacio. En este caso había solo una maceta en todo el espacio verde. Si hay zacate, si hay tierra, si el zacate está en mal estado, ¿verdad? Todo esto es lo que yo estoy buscando a la hora de hacer el análisis fotográfico de un jardín a diseñar. Este es desde el otro ángulo, entonces igual yo voy a estar viendo por donde hay ventanas, ya sea para tapar la vista, para dar privacidad, o más bien porque ellos quieren ver desde esa ventana, o por ejemplo si hay puertas corredizas, no poner plantas al frente de esas puertas corredizas para no obstruir el paso. Estoy pensando en la circulación, estoy pensando en la iluminación, estoy pensando en la privacidad o no de los espacios, eh, a donde hay muros, qué texturas hay, o sea, todo esto. Esta es una foto más desde adentro. Entonces, igual, eso es lo que estoy buscando. Además de lo anterior, tenemos el análisis climático básico, que es en realidad para ver el sol, el movimiento del sol durante el día, y en este caso, con esta herramienta de un programa que se llama SketchUp, podemos ver el movimiento del sol a diferentes horas del día en los diferentes meses del año. Entonces, la herramienta tiene una opción donde uno busca la ubicación, digamos en este caso es un condominio en Santana, se busca el condominio, se hace como un zoom donde está la casa, y luego yo lo que hice fue modelar, o sea, en 3D, hacer los volúmenes de la casa y de la casa de la par para poder analizar la realidad de cómo se mueve el sol, digamos ahí. La idea de hacer la casa de la par es porque esa casa le va a dar lógicamente una sombra por medio de los muros al jardín. Entonces no es solo como hacer la casa con el jardín, sino si hay un muro también pegado o si hay otra casa. Entonces eso es importante. Se empezó haciendo el análisis a las 7:30 de la mañana el 1 de enero. Eso es a las 10 de la mañana, 10:30, el 1 de enero también. Esto es a las 2:20 de la tarde, el 1 de enero. Y la que sigue es a las 2:20 de la tarde, pero el 23 de julio. O sea, no hay nada en particular con esa fecha, nada más que vean el cambio que hay en la iluminación a la misma hora, pero en diferente mes. Entonces no es solo los diferentes momentos del día, sino que va a cambiar un poco conforme pasan los meses. Es importante que ustedes tomen fotos ahorita. Igual puede ser a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, más o menos, para ir viendo el movimiento del sol en el espacio de ustedes. Esto es importante para ver qué tanta cantidad de luz vamos a tener para escoger las plantas o para escoger las actividades que se realicen ahí. Entonces, bueno, con esto cerramos el ejercicio de cómo dibujar el croquis, primero a mano alzada, luego a escala, y luego una explicación general del análisis fotográfico y el análisis climático. Con eso cerramos el módulo 2 de espacios de descanso, terrazas y pequeños jardines.